asiento. Qué maravilloso día nos ha dado el Señor, como siempre. Mencionaba esta mañana, ¿verdad?, que podemos ver el clima, podemos ver el reportero que nos reporta el clima, pero Dios sigue siendo el que está en control de hasta eso. Y lo puede cambiar en minutos, segundos, puede cambiar. Y Él sigue siendo todopoderoso. Le damos gracias a Dios por este clima de sur de Texas que tenemos, ¿verdad? En otros lugares está ya bien frío a todo lo que da, pero aquí en Laredo, aquí en el sur de Texas, todavía está bueno para la carne, apenas está bueno para la carne asada, ¿verdad? Apenas está bueno. Esta mañana quiero compartirles, como siempre es costumbre aquí en Loma Alta, del avinamiento. Quiero enfocar el avinamiento. Es algo que nos ayuda a enfocar en lo que es el Evangelio y lo que es la Navidad. Vamos a traer series en lo que es el avivamiento. La definición es algo muy simple, ¿verdad? Quiere decir la venida, ¿verdad? O la espera. Estamos esperando que algo venga. Y aquí en la iglesia vemos que antes del Antiguo Testamento ellos estaban buscando la venida del Mesías. Dios siempre ha tenido gente de promesa, siempre ha preparado gente de promesa que esperan la venida del Mesías. Entonces es bien importante que entendamos lo que es esto y lo que hacemos, ¿verdad? La venida de Cristo en este mundo es bien importante y Dios nos ha preparado, ¿verdad?, para eso, y ahora podemos nosotros celebrar que vino Cristo. Ya vino, ya pasó, y la Navidad es una celebración de que ya vino nuestro Señor Jesucristo, ya vino, ya está la esperanza de la vida eterna con Dios. Los profetas dieron promesas, ¿verdad?, a la gente, y entonces esa gente se preparó para la venida y pudieron ver las profecías ser cumplidas y pudieron ver que el Mesías era el quien dijo que era. Pero que no se les duerma el gallo, como se dice así en el rancho, no se les duerma el gallo. Muchas veces no nos enfocamos en lo que la Navidad es, muchas veces comenzamos a ver la Navidad como una tradición, como algo que no tiene la importancia en Cristo, más tiene importancia en lo que es como el mundo lo celebra, ¿verdad? Fiestas y tradiciones. Pero por eso hacemos esto, para poder enfocarnos y ver que en esta temporada podemos nosotros ser equipados para poder darles el mensaje al mundo de la esperanza de Cristo. Esta es una oportunidad de poder nosotros dar la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Y como gente de promesa, también somos gente de promesa nosotros, porque ahora ya no esperamos la primera venida, ahora también esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es algo importante, hermanos. Estamos esperando, porque como vino una vez, la primera vez, y fue cumplido todo, Dios es fiel y va a venir una segunda vez y se va a cumplir todo. Entonces, ¿cómo lo estamos esperando, verdad, a nuestro Señor Jesucristo? Quería tomar tiempo de comenzar y él compartía que el primer sermón en 2010 de diciembre que prediqué aquí en Loma Alta fue el primer sermón de Navidad, y fue en este versículo de Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11, y podemos ver aquí un resumen poderoso del significado de quién es Cristo y qué es lo que vino a hacer. En los años, ¿verdad?, que vemos este texto, fue el primer sermón navideño que prediqué aquí, y te puedo decir que esta vez que lo estoy viendo otra vez es igual de poderoso y más entendimiento y más profundidad, porque la palabra de Dios está viva. No porque ya lo haya predicado, lo repitamos cada Navidad o lo saquemos cada vez, quiere decir que tiene poder, en el sentido de que el poder comienza en nuestros corazones, con la palabra de Dios viva, que nos transforme, que nos haga ver el Espíritu Santo, la palabra de Dios.
En los años que ha habido este versículo, ahora lo veo con el mismo gozo y veo también cosas que el Señor me ha dado poderosamente para entender que hay una profundidad muy grande en este versículo que nunca acabas con él. No es como si lo puedes agarrar y acabaste con él. Dios todavía nos enseña. El título que le pusimos a este sermón viene y dice: la Navidad siempre fue plan A, no fue plan B, fue plan A. Platicaba yo sobre el impacto, ¿verdad?, que tenemos como una congregación aquí y los años que he estado aquí, que yo también puedo experimentar, debemos experimentar la palabra por nosotros personalmente. Ese título lo tenía acá atrás por años, porque un joven hace años, en ese tiempo, en el 2011, 2010, 2011, yo iba a dejarlos a que agarraran su inmigración, a la hermana Domínguez y a su hijo Javi, hermano Javi, y en ese tiempo Javi era un joven, no que esté viejo ahora, ¿verdad?, pero de 18, 19 años, y en el camino hacia San Antonio, que los llevaba a los hermanos, para la hermana iba a tener la cita, ¿verdad?, pues venía él con el evangelio y veníamos plática y plática y plática y plática, y me recuerdo que llegamos a comer un almuerzo antes de ir a esperar y estábamos hablando del evangelio y caminábamos, y me acuerdo, y él venía preguntándome, me dijo: pero entonces Adán y Eva flunquearon el examen o no pasaron el examen, Dios tuvo que traer otro plan para nosotros. Entonces Adán y Eva, el hombre, no pudieron, Dios tuvo que tener otro plan. Y en eso le digo yo: no, Javi, el plan A siempre fue Cristo tenía que venir a morir por nuestros pecados. Y se quedó, ¿cómo? Le dije: Dios, desde antes de la fundación del mundo, en la Trinidad, cuando Dios dio y quiso darle a su Hijo una gente que lo adorara, desde antes de la creación, desde antes que colgaran las estrellas y que hiciera toda la creación, esto sucedió. Siempre fue plan A, Cristo venir a morir por su gente, por su pueblo, ¿verdad? Entonces, este mensaje, me voy para atrás y tengo que dar crédito donde está crédito, ¿verdad? Como dijo el pastor Cornelio, para Navidad me regaló una taza que dice: advertencia, todo lo que dices puede estar en un sermón un día, ¿verdad?, del pastor, algo así. Nada malo, nomás podemos nosotros ver, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque el pastor asociado ha estado en mis sermones por mucho tiempo también, ¿verdad? Él ha salido en mis sermones también, nuestro pastor asociado. Le doy gracias a Dios que esto fue plan A. No tenemos un Dios que hace errores, no tenemos un Dios que, híjole, me arruinaron los planes esta humanidad. Y eso es lo que pensamos que nosotros podemos arruinar los planes de Dios. Y eso no es cierto para nada. El que está arruinando su vida somos nosotros, pero Dios no le arruina sus planes. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que la gente no arruina sus planes. Él tiene todo ya hecho. Ya está predestinado todo, ya la victoria ya la tiene Dios, porque ese es el Dios que es. No entendemos, pero eso es lo que es. Entonces, aquí en este texto quiero yo enseñarles un resumen poderoso de quién es Cristo y para qué vino. Esa es la Navidad verdadera. Vamos a comenzar en este versículo. El capítulo 2, versículo 5 dice: hay pues en vosotros está sentir que hubo también en Cristo. Hay pues en vosotros está sentir que hubo también en Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí, verdad? Que debemos de nosotros de tener la mente o el sentir, el mismo espíritu de Cristo, es lo que nos está diciendo ahí. Entonces aquí Pablo nos está pidiendo que nosotros tengamos la misma mentalidad, el mismo sentir de las verdades de nuestro Señor Jesucristo, que la verdad de nuestro Señor Jesucristo, la mente de Cristo sea la mente de nosotros. Entonces,
vemos aquí en el versículo 6, el cual siendo la forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Entonces, aquí Pablo comienza con una teología profunda. Acuérdense lo que es la teología. La teología no es una palabra que los debe de asustar. Teología quiere decir ver o estudiar quién es Dios, el carácter de Dios, cómo es Dios. Y aquí vemos parte de quién es Dios, ¿verdad? Y aquí vemos que Pablo nos está diciendo una teología profunda, nos está enseñando teología profunda. En el capítulo 2 tenemos que ver lo que está pasando aquí. En el capítulo 2 lo que está pasando es de que Pablo está hablándole a la iglesia de Filipenses porque hay divisiones, hay peleas, están peleando, hay divisiones, hay tensión. Pablo en el versículo 2 aquí les dice: completar mi gozo siendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Cuando Pablo está diciendo eso, les está diciendo aquí lo que está pasando, hay divisiones, está pasando todas estas cosas, hay tensión. Pablo dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, pero el mismo amor es que el amor de Dios, ¿verdad? Cuando dice el mismo sentir, la misma mente, está hablando la mente de Dios. No está hablando de un amor que existe fuera de Dios, está hablando de que debes de tener el mismo amor de Dios y tienes que tener la misma mente de Dios. Nada hagáis por contentia o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, aquí Pablo les está diciendo, mira, necesitan tener la mente y el amor de Dios. Tienen que estimar a otros mejor como que a ustedes. Y les va a explicar algo muy difícil. En el capítulo 4 les dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces aquí tenemos que ver que Pablo les está pidiendo algo que quizás puede ser imposible para nosotros. ¿Por qué? Porque cuando entró el pecado a este mundo, entró el egoísmo, entró la carne, entró el yo. Nos centramos nosotros vanagloriosos queriendo ser como Dios. Y aquí esta mañana Pablo nos está informando que nosotros no somos Dios. Y les está diciendo, ustedes, ahorita les va a decir con lo que va a seguir, ustedes no son gente tan importante como piensan que son. Ustedes no son más importantes que Dios, les dice Pablo. ¿Ustedes creen que están en el mismo nivel que Dios? No te puedes humildar, tienes contencia, te crees mucho, tienes vanagloria, crees que eres superior, crees que eres mejor. No eres tan importante. Dice la palabra de Dios que somos como polvo, que somos como tierra, que no somos tan importantes. ¿Por qué no somos importantes? Porque cuando entró el pecado fuimos separados de Dios y lo que nos hace importante y lo que nos da valor es Dios. Y cuando fuimos apartados de Dios ya somos gente temporal. Dios nos creó para una cosa particular, para su gloria, para ser de Él, para convivir con Él, para tener comunión con Él, para vivir con Él. Y en el momento, hermanos, que nosotros nos quitamos de allí, ahora ya no tenemos valor. Todo el valor que tenemos es temporal. Todo lo que tienes ahorita es temporal. Nada tienes eterno sin Cristo Jesús. Lo único que vas a tener eterno es el castigo de no tener una relación con Dios. Eso sí vas a tener eterno. Pero nada de lo que tenemos nosotros va a durar para siempre, hermanos. Todo lo que tenemos, puedes ser la persona más inteligente, más rica del mundo, se va a acabar en el día que se acabe tu vida. Es temporal. Si vemos la eternidad que es para siempre comparado con la manchita chiquita, la costrita chiquita de arena de lo que es lo temporal. Lo temporal es como un grano de arena comparado con el océano. Si lo comparamos, que no somos tan importantes. Y es la realidad. Cuando somos en Cristo, cuando somos regenerados y cuando ahora somos restaurados con Dios, ahora cambia la cosa. Ahora nosotros somos la eternidad del océano y el granito de
de arena es nada más que algo que fuiste temporal, pero ahora vas a comenzar tu vida y ahora sí vas a tener valor. El valor tanto que Cristo vino a morir y dar su Hijo unigénito para que tú puedas tener una relación con Dios. Así sí tenemos valor. Pero aparte de eso, no hay valor, no somos tan importantes, hermanos. Nadie se va a acordar de ti. Si ahorita se les olvida a la gente de ti, ahora imagínate 10 años, 20 años, 50 años, 100 años, nadie va a saber ni quién eras. Y hasta los gentes más famosas se te olvida quién son. Al menos que te los traigan a mente. Y un día no vamos a tener eso. Entonces, comparados a Dios, no somos nada. Y está diciendo, ¿por qué se están creyendo mucho ustedes? Bájenle. ¿Por qué? Porque debes de tener la misma mente, el mismo sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo. Se le va a recordar, oye, ustedes se deben de portar como Cristo. No se les olvide quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Vamos a ver. Luego dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Eso dice, mira, Él sí era Dios. Cuando vino a esta tierra, dice el capítulo 7, dice, sino que se despejó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dice, se hizo Dios menos, se hizo Dios siervo. ¿Ok? Hombre. Dice, si Él es Dios, es Cristo, y Él se humilló, pues tú qué. Digo, ¿en serio? ¿Tú qué? ¿Me vas a decir que tú tienes más que perder que Dios? ¿Me quiere decir que tú tienes más que perder que Dios? ¿Me quieres decir que tú tienes más importancia que Dios? Pablo les está recordando, los está poniendo en su lugar. Humildad. Porque el retrato de humildad es el mismo amor que nos une, el mismo mente que nos une, el mismo Cristo que nos une. Esa es la misma mente. Amén. Por eso les manda y les dicen, ¿sabes qué? Quita toda vanagloria, antes bien con qué? Humildad. Ven con humildad. Considera a otra gente más importante que a ti mismo. Dios, ¿qué tan importante nos consideró en la voluntad de su Padre? Puso a otros primero que a Él mismo. Y ese es Dios, y nosotros no somos. Con esa en mente, quiero que vean ustedes y pongan, aquí nos llama en el versículo 5 a que tengamos la misma mente, que somos llamados a tener la misma mente, el mismo humor. Entonces aquí nos exhorta Pablo a que nuestra mente sea transformada viendo a quién es Cristo. O sea, que Cristo y su vida y quién es Él y lo que hizo debe de transformar nuestras vidas. Entonces esa es la regeneración, hermanos. Cuando oímos la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos transforma y podemos nosotros ser transformados por lo que dice la palabra de Dios. Esta es una teología que nos hace la mente explotar si acaso ponemos a ver esto. Esto no es para hacernos para atrás, esto es para hacernos tirarnos a la profundidad de este tipo de teología, de quién era Cristo y qué vino a ser Cristo. Vamos a notar unas cuantas cosas en el versículo 6. Primeramente, ¿quién es el ser de Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es el ser de Él? Como dice aquí, su ser es el cual siendo en forma de ¿qué? De Dios. Ese Cristo, ¿verdad? Siendo forma de Dios. ¿Quién era Dios? Es forma de Dios. Nos dice que Cristo es idéntico a Dios y en la misma sentencia nos dice que Él es idéntico y es diferente. ¿Ok? Sean pacientes porque si está. Nos dice es semejante a Dios y dice que es diferente. Hay una distinción. Hacen una distinción entre Cristo
y entre Dios. Entonces, Él es el único Dios, el único que puede tomar forma de Dios es Dios mismo, nadie más puede hacerlo, ¿verdad? Él es uno con el Padre, Cristo es uno con el Espíritu Santo, tienen compañerismo juntos como la Trinidad. Y al mismo tiempo, Cristo no es el Padre, Cristo no es el Espíritu Santo, sino es el Hijo. Cristo es la persona, pero en forma de Dios, pero al mismo tiempo es Hijo, es el Hijo. Y Pablo habla de considerar que veamos que aunque Él es, dice, mira lo que dice aquí, dice, aunque Él siendo en forma de Dios, no comenzó, como dicen aquí, a tirar aceite y diciendo, mira, yo soy Dios. No vino y se aferró y comenzó a platicar de que no, si no estimó ser igual que Dios. No vino y bajó y dijo, yo soy Dios, respétenme. Sino se hizo siervo humilde. ¿Cuántos de ustedes, si podrían regresar a este mundo, regresarían como esclavos, como siervos? Y el que me diga que yo, son mentirosos, porque ahorita como viven, no viven como esclavos ni siervos. Pero Dios, no, cállate, nosotros si tuviéramos que escoger, no, yo quiero ser princesa Diana, quiero ser el rey acá, o quiero ser esta persona, la otra persona, en serio. Pero Dios, que tiene mucho que perder, que es Dios y nosotros no somos Dios, está diciendo a la iglesia, bájenle, sean humildes. Aquel que siguen, aquel que les ha cambiado y transformado su vida es Cristo Jesús. Este mismo Cristo que es Dios vino aquí y no estimó siendo igual que Dios. No se aferró y comenzó a tirar eso y querer servicio especial. Incluso Cristo no tenía ni una dueño de nada de bienes y raíces, no era dueño de casa, no estaba aferrado de que, tengo que tener la casa, tengo que tener carro, no tenía ni burro, tenía que pedirle a alguien prestado. Era un carpintero humilde en su ciudad, nadie lo conocía, no era un negociote que tenía, sino era un conocido ahí, un carpintero que sostenía a sus hermanos y a sus hermanas y a su madre, porque su papá ya había fallecido. No era una vida lujosa. Y él lo hizo adrede, o sea, lo escogió, humilde, la humildad. ¿Y nosotros qué somos comparados a Dios? No somos tan importantes como pensamos que somos, hermanos. Sin Cristo. En Cristo es otra cosa. Pero sin Cristo, pues, y Pablo dice, ustedes se están portando como gente que no tiene la mente y el amor de Cristo. Sin Cristo no son nada. Son gente que llegan como el vapor, están aquí un día, mañana no están, y separados de Dios por una eternidad en el infierno. Nadie va a saber nada de ti. Pero en Cristo y en el amor de Cristo, en la mente de Cristo, son gente que perseverarán por una eternidad con el Dios Todopoderoso, reinarán con Cristo y tendrán el trono para siempre. Pero sin Cristo no son nada, no sé por qué andan así. Es difícil para tragar, ¿verdad? Pero ¿sabes qué pasa, hermanos? Que muchas veces leemos versículos, muchas veces cantamos canciones de Navidad, se hace algo familiar y perdemos la asombreza, perdemos el asombro de lo que es verdaderamente la Navidad. Vemos a José y a María como una historia bonita. Tienes a José y a María, pum. Ángeles cantando, pum. Himnarios, pum. Comidas, y tenemos a los decoraciones, las tradiciones, las lucecitas.
Tenemos los regalos para todo, las fiestas. Se hace algo miserable porque no tienes, si tienes, quieres dar, no estás contento, la familia, quieres estar a aquel lado de la familia, quieres estar de este lado, tienes que ir a esto, al otro. Se hace algo estresante porque quieres quedar bien con todos y toda la ropa, todo lo que quieras. Y no hay adoración. Se pierde la adoración porque estamos concentrando en cosas que no tienen importancia. Ya oír un versículo, ya oír y ver al bebito ahí nacer es algo, ay, qué bonito, ¿qué más vamos a hacer? ¿O qué tenemos que preparar para los... ¿Quieres preparar para los niños? La mejor preparación que le puedes dar a los niños es enseñarle que ese bebé creció, vivió la vida perfecta y fue a la cruz, sufrió por el perdón de tu pecado y Dios lo resucitó al tercer día. Es el mejor regalo que les puedes dar a tus hijos, enseñándoles lo que es la Navidad verdadera. ¿Y qué de los huérfanos? Pues, ¿qué de los viudos? ¿Qué de cuando Cristo nació y se profetizó que iba a venir y vieron a los magos y se vieron todo lo cumplimiento y el rey se puso celoso? ¿Y qué hizo el rey cuando se puso celoso? ¿Tú crees que todos estaban así cantando la Navidad como lo hacemos en ese tiempo? Cuando nació el bebé, nació y se huyó porque lo querían matar a Cristo. Por eso nació allí con los animales, en pobreza, rechazado, porque estaban huyendo también. Iba a ir ahí él a ser obediente, iba a su pueblo José, pero ¿qué estaba pasando alrededor? El rey por celos pensaba que iba a venir el Mesías y si se cumplía, él pensaba que iba a venir un Mesías, que iba a venir con un ejército, que iba a destruir, que iba a ser el rey, le iba a tumbar su trono, pero no sabía que iba a ser Cristo Jesús humilde, iba a ir a la cruz. El rey se puso celoso y quisieron de 0 a 2 años masacraron a bebitos, hermanos. Josifas, este hombre, enseña, hombres como él reportan, que eran reporteros en ese tiempo, hombres como él, ¿verdad? Hay reportes de esta que pasó, hermanos, fue historia. Entraban a tu casa, era el primogénito hijo de 0 a 2 años, con la espada lo hacían pedazos al bebé y lo dejaban tirado y se iban. Un masacre de sangre. ¿Y ahora qué hacemos, hermanos? Cada 30 segundos hay abortos, hermanos. Sacan a niños del vientre, los hacen pedazos. En California hasta los 8 o 9 meses entran y matan a los bebitos. ¿Y qué estamos haciendo? La Navidad. Hubo un horror y un sacrificio alrededor de esto. ¿Por qué? Porque el gozo, la paz verdadera, el amor y la esperanza nació. Emmanuel, Dios con nosotros, vino para darnos luz y esperanza en este mundo cruel, este mundo horrible. No nomás fue horrible en ese tiempo, si ahorita mismo hay sangre en nuestras manos, hermanos. ¿Y qué hacemos con la Navidad? ¿Dónde anunciamos la esperanza, el gozo y la paz en la que podemos hallar en Cristo Jesús? ¿Dónde, hermanos? No queremos sacrificar lo de nosotros, que ya tenemos a Cristo. Como cristianos no necesitamos, no hay nada mal con regalos, además me quieren regalar algo, ahí les doy mi talla o les digo que quiero, ¿verdad? Pero no es que sea mal, hermanos, lo que pasa es de que se nos olvida la verdadera razón que estamos aquí como cristianos. No les digo a los que están en el mundo que no entienden, estoy hablando de aquellos que confiesan a Cristo, aquellos que tienen a la salvación. ¿Qué regalo te pueden dar que sea más que el regalo que te dio Dios en Cristo Jesús? Pero ahí estamos con lo de nosotros, que todos tengan en mi casa, que todos tengan en mi familia, y después ahí las obras a las obras al otro fulano, al otro a mí, a los niños, a los huérfanos, a ver quién nos sobra.
porque quieres tener algo bonito que te haga sentir, mira, Navidad. Y la mayoría del mundo en enero están entracalados, con las tarjetas hasta acá. Sienten que eso material es la Navidad. Pero que no sabes que ahora Dios puede venir por ti, se te acabó todo lo de los regalos y las decoraciones y tu vida. Tu padre, tus padres, tus hijos, tus cónyuges, todas esas cosas se acaban en el momento que tú te mueres. Todo tu problema, no importa si traes un cáncer o te traes una bronca con tu cónyuge, con tus hijos, ahí mismo cuando te mueres se acabaron esos problemas. Y ahora el problema más grande es de que estás enfrente de un Dios justo, un Dios santo, y la ira de Él está contra ti si no tienes a Cristo Jesús. Y la Navidad ahora es la esperanza en que nació un bebé encarnado de Dios. Dios encarnado en carne. Y hay esperanza, hay gozo verdadero donde puedes disfrutar el verdadero significado de la Navidad, donde puedes tú tener una oportunidad de predicarles y decirles a todos de lo que es la verdadera Navidad, de dar la esperanza de la Navidad. ¿Dónde está que estamos anonadados en lo que Dios hizo por nosotros? Ya no tiene mucho adoración el regalo que te dio Dios, ya se acabó, como los regalos que nos dan, ¿verdad? Tenemos un teléfono nuevo, un reloj nuevo, un perfume nuevo, botas nuevas, lo que sea que quieras, una tecnología nueva. Ya para el año ya vistes otro teléfono, otra cosa que te gusta, 2 años, ya se te cayó todo lo que querías. Así es como podemos tratar el regalo que Dios nos dio si se nos olvida la razón por la que quién es Cristo y para qué vino Cristo. Amén. Feliz Navidad, no se pongan tan... Pablo es lo que está haciendo, hermanos, está tratando de prender una lumbre que seamos asombrados, que tengamos una pasión en nuestros corazones, que somos en Cristo, hermanos, somos en Cristo. Eso Pablo dice, ten esta mente. Hay pues vosotros este sentir, que esté en ustedes este mismo sentir que hubo también en Cristo. Tengan el mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Y va a hablar de esto Pablo, habla de esto Pablo, y los otros versículos nos enseñan y verifican lo que está diciendo. Él nació, pero en este punto no está diciendo que porque nació Cristo, esa fue la primera vez que vemos a Cristo, o el nacimiento de Cristo es el nacimiento de Cristo mismo. De otras maneras, porque el bebé vino y nació Cristo aquí, ahí fue la primera vez que vemos a Cristo, pero no es así, hermanos. Cristo existió desde antes de la creación. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Siempre ha existido, no tiene principio y no tiene fin. Cuando nació Cristo en esta tierra, no quiere decir que esa es la primera vez que Él nació, no, Él ya había vivido antes. Él estaba contento con la Trinidad, no fue algo que se agregó a la Trinidad. La Trinidad siempre ha existido. La Trinidad es único, la forma de Dios. Nomás Dios puede tomar forma de Dios. Y esa forma de Dios única le pertenece solo a Dios. Y Cristo dice que tenía la forma de Dios. No hay nada en Cristo que no haya en Dios, y no hay nada en Dios que no haya en Cristo. No hay otra deidad más que Cristo. Él es el único que existe, Dios. Ahora quiero que vean esto. Nos dice que la forma de Cristo, aunque era la forma de Dios, no se estimó ser igual que Dios,
como cosa que aferrarse. Eso aquí lo que nos está diciendo Pablo es que era la forma idéntica a Dios él, era igual que Dios, en otras maneras, Cristo y Dios, la persona como Dios son iguales, pero en personas son distintas. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, Cristo no es el Padre, Cristo no es el Hijo, pero son un Dios. No son tres cabezas o tres monstruos o tres pedazos, este pedacito es el Padre, este pedacito, no, es un Dios. Son iguales, idénticos. El Espíritu Santo y Dios son iguales, son iguales. Cristo y el Espíritu Santo son iguales, todos los tres son iguales, pero es un Dios. Coexisten como uno. No es que en veces Dios es el Padre y luego en veces Dios es el Cristo, no, hermanos. En primera de Juan vemos, no primera de Juan, sea Juan, capítulo 1, vemos que en el principio que estuvo, ¿qué? El verbo, ¿verdad? ¿Y el verbo era quién? Dios. ¿Y qué hizo Cristo? En lugar de hacerse, pudo haber nacido como un político, como un príncipe, como alguien que iba a tomar como las películas que vemos, pero tomó forma de siervo, que viene diciendo esclavo. Y dijo que se hizo semejante al hombre, menos que los ángeles. En otras maneras, ¿por qué te crees mucho? Dice Pablo, ustedes que no tienen la importancia que Dios dejó su trono, dejó su coexistencia con la Trinidad, dejó el reino para hacerse un siervo, un hombre como nosotros. Y hasta eso, hermanos. Ni casa, ni así, ni estaba aferrado a tener propiedades, no. Al mismo tiempo vino como siervo, humilde, no tenía nada a su nombre, pero al mismo tiempo dueño de todo. Al mismo tiempo dueño de todo. Inmenso, hermanos. Dios tomó la forma de siervo, nació en la semejanza del hombre, el Dios vivo que creó toda la existencia. Cristo Jesús es aquel que era Yahweh, es aquel que era el gran yo soy, es aquel Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es aquel Dios que Cristo es aquel que partió las aguas en el mar rojo. Cristo es aquel que andaba dándoles a los israelitas fuego en la noche y una nube en el día y mana del cielo para mantenernos. Cristo es aquel que colgó las estrellas. Cristo es aquel que ahorita te controla tu corazón que no se apague. Es aquel que controla el aire que respiras sin pensar que hay aire, nomás te levantas en la mañana como si nada, bien conchas y respiramos. ¿Y a quién le damos gloria? Es como si lo merecemos. No es justo, debemos de tener aire, oxígeno, no, si Dios quiere te paga las luces. Pero ese es el Dios que se hizo un bebé dependiente de una madre, un bebé dependiente, un bebé vulnerable. Este es el bebito que los ángeles se cubren, dice que los ángeles se cubren, los serafines, serafines se cubren los ojos y los pies y dicen santo, santo, santo. Ese es el bebito que vemos ahí. Ponte a pensar. Santo, santo, santo Dios Todopoderoso, hermanos. ¿Y cómo lo vemos? Es aquel Dios que se merece toda honra y gloria, creador de todo, pero vino sin gloria y sin esplendor. La verdad, hermanos, que aquel que vino hizo esto para la salvación.
que ahora disfrutamos nosotros. ¿Y qué hacemos con ese tiempo? Dice Pablo, si Cristo, que según vive en ti, se humildó, y es más importante que no puedes ni imaginarte tú quién eres para creerte y ponerte tú primero y no a los demás y creerte mucho, tener vanidad, celos y todo. ¿Quién eres tú? Cristiano, no estoy hablándole al mundo, aquellos que tienen una relación con Cristo nomás. Tomó la segunda persona en la eternidad, tomó un ser para venir a ser el redentor de la humanidad. El Dios poderoso tomó forma de hombre. San Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vemos su gloria como la del unigénito del Padre. ¿Ves? Del unigénito del Padre, lleno de gracia y ¿qué? Verdad. ¿Por qué es tan importante ver estas verdades, hermanos? ¿Por qué Pablo quería que viéramos esto, igual que ahora en este día? Para que verdaderamente podríamos estar en adoración a aquel Dios, que podamos decir qué grande es Dios, que nos pueda traer a nuestras rodillas adoración por quien es Dios. La última cosa que quiero ver aquí es la mente de Cristo, ¿verdad? Dice que Él tomó forma de Dios y fue igual que Dios. Aquí vemos por qué tomó forma de Dios, por qué tomó forma de hombre. ¿Qué misión tuvo? Este pedazo del versículo habla de la misión que tuvo Cristo. Aquí vemos en el versículo 6, en esta parte, vemos la misión que el Padre le dio al Hijo en la eternidad, antes de la fundación del mundo, antes de la creación del universo, antes de que tú fueras salvo, antes de esto, esta Trinidad estuvo sin necesitarnos. Oh, Dios nos creó porque estaba solo. No, hermanos, Él estaba contento y feliz en la Trinidad, no estaba solo. Pero por su inmenso amor a su Hijo, una transacción hubo donde el Padre quiso darle al Hijo una gente que lo adorara, que le trajera gloria. Ahí fuimos nosotros beneficiadores de esa transacción. Antes de la fundación del mundo, no tiene nada que ver, sino es gracia de Dios. Si quieres hacerte mucho y quieres levantar tu autoestima y quieres, no lea la Biblia, por favor, porque en la Biblia no hay nada de autoestima. O sea, si quieres apapaches y autoestima y que tú puedes y esto y el otro, vete al mundo. Pero si quieres ser levantado por el Dios verdadero, si quieres tener esperanza, paz y amor verdadera, si quieres ser amado como nadie te puede amar, ven a la Biblia, humíllate hacia Él. Porque aquí no vas a hallar autoestima. Por eso este libro es imposible que fue creado por el hombre, porque un hombre, si escribe esto, se trata de él es el héroe. Y aquí nosotros no somos el héroe, nosotros somos una cosita, un gusano. Un gusano es lo que nos dice la Biblia. Pero de gusano, Dios te puede rescatar, y en Cristo tu identidad es coheredero con Él, hijo de Dios. ¿Ves? Pero tienes que entender que eres un gusano, no eres nada. Humíllate para poder llegar a ese punto. Bienaventurados los que son pobres de espíritu. Es que estar pobre de espíritu. Pero no queremos, no, pues es que yo necesito que me den una levantada. Bueno, si Dios no es suficiente para que te dé una levantada, entonces olvídate y tómate una Pepsi. ¿Verdad? Como dice mi hermano Treviño. Antes de la eternidad,
Cristo siendo igual que Dios, igual con el Espíritu Santo, el Dios vivo, para asegurar nuestra salvación de acuerdo al divino plan que hizo antes de la fundación del mundo, que es el plan que siempre fue. Adán y Eva no le interrumpieron el plan de Dios. Pero ¿por qué dice que Dios fue triste? Porque no importa, esa es su característica. Aunque ya sabes lo que va a pasar, en veces tenemos que hacer cosas difíciles, hermanos, con nuestros hijos o con gente, nuestros ser queridos. Y ya sabemos y controlamos eso, podemos controlar esa dificultad, pero como quiera nos puede doler, hermanos. Y Dios tiene un corazón de compasión, así es Él. El pecado le da tristeza, la separación. Él no se glorifica para que vayas al infierno. Él no está ahí, ándale, te lo merecías. Él está triste. El pecado le da ira, lo enoja porque lo separa de nosotros. Para que el plan A fuera exitoso, Dios tuvo que humillarse. Tuvo que tomar forma de esclavo. Nació el rey, el Dios que nos dio las leyes. Ahora las mismas leyes que Él nos dio, Él vino y tuvo que someterse a sus mismas leyes. Nunca quebró su ley. Nosotros la quebramos, pero aún Él fue el que fue castigado como aquel que quebró la ley, aunque nunca quebró la ley. Todos nosotros somos gente que quiebra la ley. Pero Cristo obedeció la ley, murió bajo la condenación de la ley, aunque nunca la quebró. Murió bajo la condenación de la ley, lo que nosotros nos merecíamos. Tuvo que venir aquí a caminar esta tierra, vivir la vida que nunca podíamos vivir. Él vino como hombre, no como espíritu, vino como hombre, como siervo, como uno de nosotros, y caminó las calles de Palestina. Fue rechazado, fue traicionado, fue afliccionado, fue crucificado, murió y fue enterrado. Imagínate, estoy viendo el tiempo, no traigo mi reloj. Tengo otra hora, yo creo. No se crea. No podríamos nosotros, estaba pensando y meditando, ¿cómo podríamos nomás sentir tan siquiera un poquito de lo que Dios sintió? Porque no nos podemos comparar a Dios. No hay nada aquí en este mundo que podamos medir a Dios. No podemos medir a Dios con nada, hermanos. Tratamos, pero no podemos. Pero en nuestra mente chiquita, finita, haz de cuenta tus hijos, hermanos. Y no estoy hablando que somos unos padres disfuncionales, estoy hablando que tú te sacrificaste por tus hijos. Y les diste todo, te sacrificaste todo, desde chiquitos, todas las decisiones fueron hechas para el bien de ellos, te quitaste tú de cosas para que ellos crecieron, graduaron de la escuela y bien buenos en una familia unida, les diste todo, salen hacia afuera, acaban del colegio y un día los ves con sus esposos o sus esposas y sus niños, una familia saludable, y luego vienen a tu casa en un tiempo y estás ahí tú sentado y vistes, Señor, mira lo que dice, y luego vienen tus hijos y te dicen, te rechazo como mis padres. Tomé a otra gente como, ahora ya conozco a mis suegros y a ellos son mis padres, ellos tienen más que ustedes realmente los rechazo. Imagínate que vinieran tus hijos y dijeran, no te voy a dar crédito, y fueron exitosos y se paran ahí y le dan crédito a los padres de la suegra, ahorita ya las hermanas con la suegra, ¿verdad? ¿Cómo? Imagínate que tu hijo o tu hija
le dé gloria a otra familia que ni te crió, ni te cambió los pañales, y estén ahí arriba y le estén dando gloria a alguien más, y a ti, ¿sabes qué? A mis padres, pues no, ellos no, los rechazo. ¿Cómo te sintieras? Eso es pequeñito nomás, y al contrario, no eres nadie, ustedes no fueron nada, no me ayudaron, yo lo hice todo. Imagínate que te vengan y te rechacen. Y aún así, realmente Dios te dio a ti la vida y Dios le dio a ellos la vida. Tú no fuiste los que los creaste verdaderamente. Tú no te pudiste hacer solo. Y tú nunca podrías haber tenido esos niños si no fuera por Dios. Dios es el dador de todo eso. Y aún así, mira cómo te sientes. Ahora imagínate el creador que te hizo, que hizo todo, vino a este mundo y dice la palabra de Dios, lo rechazaron, no lo quisieron. Antes de que tú eras santo, que fuiste regenerado, cristiano, lo feo, lo arrogante, lo orgulloso, lo maldito que tenías en tu corazón, que rechazabas a Dios, que te rebelabas a Dios, y aún Cristo murió por ti así. Se humilló, fue rechazado. Y vino a este mundo y no fue y dijo, mira, esta gente me rechazó, me están escupiendo, me están rechazando, yo soy el que los crié. Y todavía les dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aunque eras pecador, Cristo murió por ti. Obediente, queriendo con todo gozo, se sometió a la cruz, se sometió a la maldicia, se sometió a la ira de Dios, aunque Él fue igual que Dios. Por eso vino a nacer esa Navidad, para ser uno de nosotros. Tuvo que ser humano como nosotros para poder tomar el lugar de nosotros, que nosotros merecíamos. Nació de una virgen, sufrió bajo Pilato, pero vino como quiera, aunque sabía que lo que iba a pasar. Tomó la copa amarga y dijo, Señor Padre, si esta copa puede pasar, pero si no, que dijo, que se haga su voluntad. Él sabía lo que iba a pasar. Y aún así, sabiendo lo que iba a pasar, fue gozosamente, totalmente de acuerdo con el Padre y el Espíritu Santo, el diseño, plana para rescatarnos y darnos vida eterna con Él. Quiere decir que la Navidad no fue plan B, hermanos. La Navidad siempre fue plan A. ¿Qué le dices a la gente de Navidad? O sea, estoy hablando si eres cristiano. Si no eres cristiano y piensas que eres cristiano, pero no estás hablando de Cristo, entonces, ¿cómo puedes ser cristiano? Yo no estoy acusando, yo no conozco el corazón de la gente, no sé tu vida privada, pero ¿cómo puedes ser cristiano y no hablar de Cristo? O sea, nadie te puede llamar cristiano si acaso no te pareces a Cristo, si no estás hablando de Cristo. ¿Cómo me van a llamar a mí un fan de un equipo si no tengo nada de camiseta? Cuando ves a un fan y dices, ese es un fanático de ese equipo. Pero ¿cómo te identifican? La palabra cristiana quiere decir que te identifican como cristiano porque actúas como Cristo. Y si no estás haciéndolo y tienes toda tu vida no haciéndolo, ojalá que Dios te abra los ojos y no pienses que eres cristiano. Nomás porque dices o hiciste algo, no te hace algo. Nomás porque lo dices 20 veces, no se hace verdad. ¿Qué le dices a la gente de la Navidad? Cuando hay pecado en este mundo, cuando hay tristeza, homicidio, pobres, huérfanos, ¿qué les dices a los que están alrededor de ti que están en el camino hacia la destrucción? Y tú lo sabes. ¿Qué les dices de la Navidad?
¿Estás pensando en la misión del Padre que le dio al Hijo? ¿Les dices de la única esperanza que hay en el regalo más grande que podría recibir la humanidad, que es Cristo Jesús? Eres amado. Y que el amor de Cristo te mueva a decirle a otros del gozo y de la esperanza de Cristo. ¿Qué es lo que les vas a decir la Navidad? ¿Cómo va a ser tu Navidad? ¿Vas a ser una luz y apuntar al bebé y decir, ¿sabes qué? Ese bebé no se quedó ahí bien bonito, sino creció una vida, vivió la vida perfecta, sufrió en aflicción, creció y vivió la vida que tú no tenías que vivir. No se quedó ahí de vivito, sino creció, vivió la vida perfecta y fue el Cordero perfecto que satisfazó la ira de Dios, fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día. Hermanos, Cristo vino y ese es el regalo que Dios nos dio en Él. Nos debe de ser a hincarnos y alabar su nombre por lo que Él hizo. Que nos prepare esta Navidad. Vamos a tener una serie de quién es Cristo y que Dios nos ayude a poder dar ese mensaje de la Navidad verdadera. Amén. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu palabra. Señor, sabemos que fallamos, Señor, y nos enfocamos en cosas que no son tan importantes, pero las hacemos importantes. Pero que podamos, Señor, no tiene nada de malo, Señor, que haya festividades y que celebremos y que si tenemos, Señor, que podemos dar, pero que el centro sea la esperanza y el gozo y la paz que tú solo ofreces. Que el enfoque sea, Señor, que estemos anonadados, asombrados en tu presencia y lo que tú hiciste, Señor, en este tiempo, Señor. Señor, que podamos ser una luz al mundo que tanto necesita, Señor, del regalo que tú diste, Señor, en Cristo Jesús. Te pido, Señor, que el Espíritu Santo nos mueva para adorarte, Señor, y alabarte como tú lo mereces y decirle a los demás la verdadera razón de esta Navidad, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Pueden sentar.